Bien, desplegando datos de múltiples tablas. Hasta ahorita lo que hemos visto es cómo traer datos de una sola tabla. Ya vimos cómo traer datos de todas las columnas o solamente cierta información, ciertas filas que cumplan con la condición, cómo ordenarlas, cómo usar funciones sobre cada una de esos resultados que nos devuelve la base de datos, pero todos han sido solamente sobre una tabla. Ahorita ya vamos a ver una de las características más poderosas, digamos, de la base de datos, que es traer datos de varias tablas y unir esos datos como si fueran un solo registro, aunque estén separados en varias tablas. Bien, el objetivo es escribir sentencias SQL que accesen a los datos de más de una tabla, ¿verdad? Usando operadores en el where, condiciones de igualdad, ¿verdad? También vamos a ver algunas condiciones que no son de igualdad, probablemente, ¿verdad? Y vamos a ver los tipos de join que hay, ¿verdad? Dentro de ellos, algunos datos que no tienen datos comunes en ambos lados, pero sin embargo queremos traerlos. A pesar de eso, se llaman outer joins o juntas externas, y traer los datos de la misma tabla, ¿verdad? Eso se le llama self join o autojunta. Vamos a ver un poco de esto, ¿verdad? Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Ahí tenemos dos tablas, empleados y departamentos. Bien, si recuerdan, la columna que tienen en común las dos tablas es el Department ID. El Department ID, esa columna en departamentos, es la llave primaria. Pero la misma columna, que en este caso se llama igual, Department ID, en la tabla Employees es una llave foránea, porque está haciendo referencia a los valores de la llave primaria que está en la tabla de departamentos, ¿verdad? En este caso, entre empleados y departamentos es fácil identificar cuál es la llave primaria y cuál es la llave foránea, porque el nombre de la columna es igual. Esa es una buena práctica, digamos, poner el mismo nombre de la columna, ¿verdad? En ambos lados, en la llave primaria y en la llave foránea. Sin embargo, a veces podríamos tener el caso de que la columna no se llame igual en ambas tablas, pero sin embargo estén relacionadas, ¿verdad? Entonces eso también hay que tomarlo en consideración cuando estemos trabajando en el mundo real. Bien, entonces de estos datos vamos a traer, si se fijan, el ID del empleado, el apellido del empleado, pero también vamos a traer el nombre del departamento. Y el nombre del departamento está en otra tabla, ¿verdad? Por cada empleado, queremos saber qué empleado es. Aquí está, por ejemplo, el empleado 200, que trabaja en el departamento 10, ¿verdad? Pero queremos saber el nombre de ese departamento 10. Bueno, el nombre del departamento 10 es administración. Para poder traerlo necesitamos hacer una junta de estas dos tablas o un join. Ese join normalmente se le llama junta de igualdad o equijoin. Bien, ahora vamos a ver, antes de pasar a eso, hay que importante considerar esto, que es un producto cartesiano. Pónganle bastante atención porque cometen ese error ya cuando están haciendo los ejercicios o en el examen. Bien, un producto cartesiano está formado cuando se unen dos tablas en el from de un select
pero no se pone una condición que junte a ambas tablas. Entonces lo que va a pasar, o cuando la condición es no válida, es una condición que no funciona, digamos, ¿verdad? Cuando se omite o no se pone la condición que une las dos tablas, o cuando esa condición no es válida. Y el resultado va a ser pues que todas las filas de la primera tabla multiplicadas por todas las filas de la segunda tabla. O sea, si tenemos una fila de 100, perdón, una tabla de 100 filas y la otra tabla de 50, el resultado sería 100 por 50. ¿Cuánto es 100 por 50? 5000, ¿verdad? Son 5000 filas. Y normalmente ese resultado no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, para evitar el producto cartesiano, siempre incluyan una condición que junte a las tablas que ustedes pongan en el from, ¿verdad? Ya vamos a ver esto en este ejemplo. Aquí hay, por ejemplo, un producto cartesiano. Si la tabla de empleados tuviera 20 filas y la tabla de departamentos 8, entonces el producto cartesiano serían 160 filas, 20 por 8, ¿verdad? Y lo que haría es repetir las filas de la primera tabla por cada una de las filas de la segunda tabla, o sea que cada fila se repetiría 8 veces, ¿verdad? Cada fila de estas 20. Bien, vamos a ver un ejemplo de producto cartesiano. Vamos a ver si tenemos, sí. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a traer, voy a poner un ejercicio, ¿verdad? Traer el nombre del empleado y el nombre del departamento donde trabaja cada empleado. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es lo que vamos, este es el ejercicio, digamos. Me piden traer esto. Entonces yo digo, bueno, eso es fácil, ¿verdad? Vamos a darle un describe a la tabla employees. ¿Verdad? Y el nombre del empleado es este, ¿verdad? First name y last name, el nombre y el apellido. Pero aquí no está el nombre del departamento que me están pidiendo. Solo está el department ID. ¿Dónde creen que está el nombre del departamento? ¿Alguien? En la tabla de departamentos. Exactamente, entonces le damos un describe a la tabla departments y aquí está, department name. Entonces tengo que hacer una junta por este campo, el department ID de employees y department ID de departamentos, ¿verdad? Bien, entonces esa es una junta de igualdad. Se llama junta de igualdad porque lo que vamos a poner es un igual en el department ID de employees con el department ID de departamentos. Bien, entonces, ¿cómo lo haríamos esto? Bueno, lo hacemos de la siguiente manera. Select first name, last name y department name. Este ya es de la otra tabla, ¿verdad? From, y vamos a poner aquí la tabla employees, coma, y la otra tabla. En el from, si se fijan, ponemos ambas tablas, departments. ¿Ok? Este es el error que cometen normalmente. Si yo termino esa sentencia ahí, ¿qué va a pasar? Dará error. No, no me va a dar El error, producto me va a correr. cartesiano. Me va a correr. Incluso en el examen es uno de los reclamos que ustedes me hacen. El query me corrió, licenciado. Mire, el query me corrió, pero está incorrecto. ¿Por qué no está correcto?
Porque solo se lo tirará en una sola fila. ¿O no? No. Aparecerá el producto cartesiano. Por el producto cartesiano, exactamente. No tiene una condición que junte esas filas. Entonces yo tendría que no terminar aquí, sino ponerle donde el where, ¿verdad? Where, donde employees. Punto department ID, que es el dato en común que tienen ambas, la llave foránea sea igual a departments.department ID. Y ahí sí termino la sentencia. Esta es la condición que junta estas dos tablas. Si no pongo, me da producto. Bien, las son 106 y los datos están correctos, ¿verdad? Stephen King es del departamento de ejecutivo, ¿verdad? Estos tres son ejecutivos, el presidente, el vicepresidente y el otro no sé qué. Estos son de TI, ¿verdad? David Austin es de TI, el otro es de finanzas, y así, ¿verdad? Cada uno. Estos son de ventas, estos son de compras, administración, marketing, recursos humanos, etc. Bien. Pregunta. ¿Qué pasa esta sentencia? El where. ¿Qué pasaría? Sin la condición que junta a ambas tablas, para que ustedes vean qué sucede. Miren, no dejan de salir, no dejan de salir. Me dieron 2.889 filas. Normalmente está malos todos esos datos. Lo que hizo fue repetir la cantidad de filas de un lado por la cantidad de filas de la otra tabla. ¿Cuántas filas tengo en empleados? Contémoslas. Select count asterisco from employees. 107 filas. Y select count asterisco from departments. 27 filas. ¿Ok? Select 107 por 27. ¿Verdad? Esto le vamos a poner número. From dual. 2.889 filas. Todas las filas de la primera tabla por todas las filas de la segunda tabla. 189 que son las 2.889 que nos devolvió el producto cartesiano, que no sirven para nada, ¿verdad? Solamente para quitarle procesamiento a la base de datos y espacio para correr otros queries. A cada empleado toma como que trabajar en todo el departamento. Dígame. Hace como que cada empleado trabajara en todos los departamentos. Y los van... Exactamente. Cada empleado se repite 27 veces. Bien, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos el producto cartesiano? Estableciendo una condición. Poniendo la condición que junta a ambas tablas. ¿Por dónde se juntan esas tablas?
Por la columna que comparten. Por la columna que es común a ambas, ¿verdad? Común. En una tabla esa columna es llave primaria y en la otra tabla esa columna es llave foránea. ¿Ok? Bien. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Vale. Ok, bueno, vamos a seguir. Hay dos tipos de sintaxis SQL para lo que vamos a ver, ¿verdad? Una es la sintaxis normal, que es la que usamos ahorita, y otra es la SQL 99 Compliant. Esta es otra manera de hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, no se preocupen por eso, ¿verdad? Que son dos maneras de hacer la misma cosa. Yo en realidad prefiero esta, ¿verdad? Porque es más sencilla. Para mí es más sencilla. Ya con el transcurso de los años y con la experiencia, puedo hacer lo mismo que con esta, pero de una manera más sencilla. Pero igual están las dos opciones, ¿verdad? La otra tiene un poquito más de detalle para poder hacer los queries. Vamos a ver esos tipos de juntas. Bien, esta es el ejemplo que yo les estaba dando, ¿verdad? Se lee las columnas, si se fijan, le antepone el nombre de la tabla al nombre de la columna, ¿verdad? Para especificar que esa columna es o viene de esta tabla específica, de la tabla 1, ¿verdad? Y la otra columna viene de la tabla 2. A eso se le llama referencia calificada. Referencia calificada es específica de qué columna viene, de qué una columna específica. En el from irían las tablas, ¿verdad? Que pueden ser más de una, pero en este caso solo hay dos, ¿verdad? Pueden ser 3, 4, 5 tablas, ¿verdad? Y siempre la condición va a tener un tamaño de n tablas menos 1. Digamos, aquí son dos tablas, la condición que junta estas dos tablas solo va a ser una condición, ¿verdad? Que es esta. Si fueran tres tablas, tendría que haber dos condiciones, ¿verdad? Una condición que une tabla 1 con tabla 2 y otra condición que une tabla 2 con tabla 3, ¿verdad? Bien. Y aquí tenemos el ejemplo que yo les decía, ¿verdad? El de empleados y departamentos. El empleados tiene la llave foránea que tiene los valores que apuntan a la llave primaria que está en departamentos. Esos valores no pueden ser diferentes a los que tiene departamentos en el Department ID, porque esa es la llave primaria. Esta sería en todo caso, esta sería la tabla padre y esta sería la tabla hijos. O esta sería el maestro de departamentos y este sería el detalle, ¿verdad? De cada uno de los empleados que trabajan en un departamento específico. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? No, Listo. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Lo que está trayendo es el Employee ID, el apellido del empleado, el código del departamento del empleado, de la tabla de empleados, el código del departamento de la tabla de departamentos. Fíjense que son dos columnas diferentes, pero tienen los mismos datos, ¿verdad? Y el Location ID de la tabla de departamentos. Esto lo está trayendo de las tablas empleados y departamentos y la junta, que la condición que junta ambas tablas, que es el Department ID de empleados sea igual al Department ID de departamentos. Fíjense que estos queries son más largos porque tienen que anteponerle
el nombre de la tabla a la cual pertenece una columna. ¿Por qué creen ustedes que tienen que hacer eso? Me imagino que para que no haya confusión de qué tabla pertenece a cuál, de qué columna pertenece a Exactamente. Si hay, por ejemplo, Department ID, tiene el mismo nombre en ambas tablas. Si yo solo pongo Department ID, ¿cómo va a saber el query que esa columna es de empleados o de departamentos? No sabe. Me va a dar un error, ¿verdad? Que la columna fue definida de manera ambigua. Entonces, por eso le anteponemos el nombre de la tabla a cada columna, ¿verdad? O lo que ya llamamos referencia calificada, ¿ok? Traten de ejercicio. Tienen abierto SQL, ¿verdad? Sí, Listo. Entonces traten de hacer este ejercicio y lo ejecutan. Me avisan cuando estén listos. Una vez hecho este query, a esta condición, quiero que tengan claro que esa condición es solamente para juntar las dos tablas. Cada vez que ponemos en el from más de una tabla, tiene que haber una condición que las junte. A eso se le llama join o condición de la junta, ¿verdad? Que en este caso es donde el Department ID de empleados sea igual al Department ID de departamentos, ¿verdad? Si la condición es igual, junta las dos tablas y trae la información correcta. Pero a veces nosotros no solamente queremos juntar las dos tablas, sino que también queremos filtrar otra información que ya existe dentro de esas dos tablas. Para eso vamos a estar usando el operador AND, ¿verdad? Para poderle agregar más condiciones a nuestro query. Por ejemplo, si yo quiero que solamente traer, además de la junta anterior de las dos tablas, solamente traer los empleados que pertenecen al departamento 50, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tendría que agregar con el operador AND una condición adicional donde podría decirle que el departamento sea igual a 50, ¿verdad? El department ID. Entonces, además de la condición empleados.department ID sea igual a departamentos.department ID, habría una segunda condición AND, ¿verdad? Unida con el operador AND y, ¿verdad? AND department ID igual a 50, ¿verdad? Para que además de juntar las dos tablas, me traiga solamente los departamentos que pertenecen a ese número de departamento, el departamento 50. Y bien, entonces las condiciones adicionales se hacen con el AND. Dígame. ¿Me escucha? Sí. Entonces también o sea, que hubiera el caso, ¿verdad? Que agregáramos una tercera condición, entonces volvemos a escribir el operador AND. Sí. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. A mí me gusta hacer ejemplos. Ahorita estoy con la hoja de Live Oracle SQL porque mi máquina virtual se me arruinó. Tengo que repararla. Entonces, digamos que vamos a traer select de HR, nada más que aquí tengo que especificar HR, ¿verdad? Perdón, la columna. Digamos que voy a traer el nombre. First name. Last name. Y department name. Bien. Les voy a hacer una pregunta de esto, así que fíjense bien lo que estoy haciendo. From
hr.employees, ¿verdad? Y hr.departments. Where, como puse dos tablas, tengo que unirlas, ¿verdad? Where hr.employees.department ID, ¿ah? La llave foránea sea igual a hr.employees. Departments. Me hace falta una Y. Departments. Department ID. Department ID. Voy a cerrarla ahí. Hasta ahí ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y ahí me trajo los datos. Bien. Entonces fíjense, aquí están los datos, ¿verdad? Pregunta, ¿por qué en el select no le puse, igual que en el where, hr.employees.departmentID, hr.departments.departmentID y me funcionó? ¿Por qué? Porque en el web lo está especificándole. No lo estoy especificando. Porque son los nombres de las columnas. Con etiquetas. Porque En el el from nombre de esas llama las columnas, tablas. porque el nombre de esas columnas es único en cada una de esas tablas. Por eso no necesité especificar, es decir, primer nombre y apellido son únicos, esos nombres no se repiten, solo están en employees. Y department name solo está en departamentos. Pero, ¿qué pasa con department ID? Department ID está en ambas columnas de ambas tablas. Entonces ahí sí tengo que decirle a qué tabla pertenece esa columna, ¿verdad? Porque si no me va a dar un error, ¿verdad? ¿Cuál sería el error? Y a este, miren. Si le pongo donde Department ID igual a Department ID y el Department ID existe en ambas tablas, no va a saber de qué tabla es, ¿verdad? Entonces, si lo corro, me dice columna definida de manera ambigua. Ojo con eso, ¿verdad? Columna definida de manera ambigua. Entonces, dígame, ¿tienen preguntas? Lick, Sí. yo te iba a decir solo si puede acercar un poco más, ampliar el zoom de su pantalla para lograr ver un poquito mejor. Claro que sí. ¿Ahí? Un poquito, ahí ya. Ok. Gracias, Lick. Listo. ¿Otra pregunta? Bien, les dije que les iba a enseñar un truco para no escribir tanto, ¿verdad? ¿Se acuerdan del alias de columnas? ¿Qué era el alias de columnas? A ver, vamos a ver, Cristian. Es como un sobrenombre de la tabla o la columna. Es ponerle otro nombre, ¿verdad? Ponerle otro nombre. Digamos que aquí está first name y le vamos a poner aquí nombre, ¿verdad? Y entonces ya no va a salirme aquí abajo first name, sino que me va a salir nombre. Y last name, le vamos a poner aquí apellido, ya algo en español, más bonito. Lick, ¿Sí? no hay ningún problema, o sea, no afecta en nada que utilicemos o sea, hacer el mismo ejemplo, pero con el as. No afecta en nada. Ah, ok. No afecta en nada, solo es una manera de que se vea más prolijo, más ordenado. Sí, sí. Que yo podría ponerle aquí as nombre. Ok. Pero, o sea, está más claro, pues.
de que este es el nombre de la columna y este es el alias, ¿verdad? Pero Sí. si se fijan, yo si no le pongo nada, igual me sale, ¿verdad? Lo único es si el alias es una palabra compuesta, es decir, si lleva espacios, tiene que ir como, Ariel. ¿Cuál es la pregunta, licenciado? Vamos, Ariel, no está en clase. Sí, licenciado, estoy escuchando todo. Lo del alias y los nombres de... Yoseli, Vaya, estoy chequeando. Si el alias es una palabra compuesta, es decir, lleva espacios, ¿qué tiene que hacerse? con las comillas. usar guión bajo, ¿no? No, usar comillas, ¿verdad? Comillas simple. Concatenarle. Concatenar con comillas simple. No, concatenar no, porque ahí ya están metiendo otra cosa, ¿verdad? Solo Solo es las comillas nada más. solamente las comillas, exactamente, ¿verdad? Que ponemos aquí apellido del empleado, digamos. Apellido del empleado. Fíjense que hay un espacio en medio, o sea que es una palabra compuesta. Si es una palabra compuesta, tiene que ir entre comillas dobles, por fuerza, ¿verdad? Porque si no, me va a dar error. Entonces, eso ya lo habíamos visto, el alias de columnas, pero también hay un alias de tablas. Entonces yo puedo ponerle aquí a todo esto hr.employees para no estarlo repitiendo, solo voy a poner una E. Entonces en todo el query, hr.employees ya no va a ser conocido como hr.employees, va a ser conocido como E. Y hr.departments lo voy a poner como alias D. Entonces así cuando escriba aquí donde employees.departmentID, solo voy a poner e.departmentID, que es el alias que está haciendo referencia a hr.employees, ¿verdad? Y d.departmentID es el alias de d, que d está haciendo referencia a hr.departments, ¿verdad? Si corro este query, me va a correr bien. Vamos a subir un poquito más, ¿verdad? Fíjense que aquí las columnas, miren, nombre, el alias que le puse. Apellido del empleado. Apellido de empleado. Y este lo dejamos igual, ¿verdad? Department name. Y funcionó. Y solo tengo las 107 columnas. 106, ¿verdad? O sea que la junta para las dos tablas es correcta, ¿verdad? Si no, ¿qué me hubiera dado? Jennifer Claros. Dígamele que le hubiera dado error. No, no me hubiera dado error. Si no le pongo la junta aquí, que junte las dos Ah, tablas. le hubiera dado bastantes líneas. Como la anterior, lo que usted decía de. Ay, ¿cómo es que se llama? No, Ajá. no, Gary. Pero va No, bien, no. bastantes líneas. ¿Pero Sí, qué más? pero es que usted dijo de un plano, algo así, pero no Plano recuerdo. cartesiano. Ajá, Producto cartesiano. eso, le. Me hubiera dado producto cartesiano, ¿verdad? Se lo quito esto y corro sin la condición de la junta. Y miren, me van a salir chorrocientas, ¿no? Y eso está malo. Miren, hasta aquí me aguanta de 1 a 200, pero existen más filas, me dice, porque estamos en internet, ¿verdad? Entonces internet no aguanta tanto. Así como cuando hacemos el query directamente en la máquina. Bien, entonces con el AND no terminamos aquí el query. Recuerden que punto y coma termina el query. Quitamos el punto y coma y vamos a decirle, le agregamos otra condición. Digamos que los empleados que solo pertenezcan al departamento 50 y department ID se iguala a 50. Entonces, esta es la condición de la junta de las dos tablas. Esa tiene que ir por fuerzas.
Y esta es la condición adicional, ¿verdad? Que solo me traiga, además de todo esto, para poder juntar las dos tablas, solo del departamento 50. Lo corremos y me dio error. ¿Por qué me da error? ¿No será el de la tabla de Parmenly? Usted le está Pero poniendo no la creo. palma employee. Sí, tiene razón. Sería el D, departamento 50. Y entonces ahí están solo los del departamento 50. Solo me trae esas filas, ¿verdad? Y puedo seguirle poniendo más restricciones, ¿verdad? Por ejemplo, que solamente para el empleado que se llama o que es apellido, no sé, Pérez, ¿verdad? Entonces, para ponerle otra condición, le tendría que agregar el AND y agregar la condición que ocupe, ¿verdad? Entonces puedo agregar N cantidad de condiciones para el query en sí, pero esas condiciones son aparte de la condición de la junta, que es la que está, valga la redundancia, uniendo o juntando estas dos tablas, estas dos. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Vale. Ok, entonces vamos a seguir. Bien, esto era lo que les decía de las columnas definidas de manera ambigua. Una manera de poder describir menos es ponerle un alias a la tabla, ¿verdad? Así como hacemos con el alias de columnas. En este caso, employees, le pusimos una E, departamentos una D, y a todas las columnas las llamamos con referencia calificada, pero escribimos mucho menos, ¿verdad? E.employee ID, E.lastname, E.department ID, igual que el ejemplo que acabamos de ver, ¿verdad? Bien. Ahora, se puede hacer una junta de más de dos tablas, ¿verdad? ¿Cómo se hace esa junta? Bueno, primero hay que ver bien cuáles son los datos en común que tienen todas esas tablas. En eso nos tenemos que fijar bien nosotros. Para eso vamos a hacer un ejemplo. Vamos a escribir acá. Aquí puedo poner con guión guión, voy a poner un, ¿cómo se llama esto? Un comentario. Vamos a poner aquí traer todos, traer el nombre, apellido del empleado, nombre y apellido del empleado, el nombre del departamento y qué otra cosa podemos, a ver, déjenme chequear acá algo. Y aquí tengo el diagrama. ¿Cómo puedo agregar esto acá? Aquí está. Aquí tengo el diagrama. ¿Pueden ver el diagrama? Sí, Este es el diagrama del esquema HR. Entonces, ahí está la llave de employees, que es la que está en rojo, ¿verdad? Employee ID. La llave de departamentos, Department ID. Pero también hay llave foránea, ¿verdad? Si se fijan aquí, Department ID de empleados apunta
a Department ID de departamentos. O sea que esta sería la llave foránea, ¿verdad? De departamentos dentro de la tabla empleados, ¿verdad? Entonces, ya hemos traído de empleados a departamentos porque tienen Department ID como la columna en común en ambas tablas. Pero ¿qué pasa si quiero traer de locations? Quiero traer la ciudad. La ciudad. ¿Cómo lo haría? A ver. Traer el nombre, apellido y la ciudad. La ciudad donde trabaja el empleado. Okay. Bien, entonces son 3 tablas. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuáles son las tablas, ¿verdad? La primera tabla es Employees, ya la vimos, ¿verdad? La siguiente tabla es Departments, ya la vimos. Y la siguiente tabla donde está el campo ciudad, que el campo se llama City, ¿verdad? Vamos a poner acá, City. Está en la tabla que se llama Locations. ¿Qué tendríamos que hacer para traer esos datos? ¿No sería después del último AND colocar locations? A ver, pero háganlo ustedes y después me lo presentan. Bien, entonces les decía que teníamos que darle un describe a cada una de las tablas para verificar cuáles son las columnas con las que contamos. Esto para ver cómo voy a hacer la junta de esta tabla hacia esta, o sea, por medio de qué columna, y por medio de qué columna voy a hacer la junta de esta hacia esta. Es como ir saltando un río, pasándose un río de piedra en piedra, ¿verdad? Primero se para en esta piedra, después se para en esta y después se para en esta. Pero tienen que saber cómo unir los 3. En mi caso, yo me voy a auxiliar del diagrama entidad-relación. Yo sé que empleados se une con departamentos por el Department ID. Ahora, empleados no tienen ninguna relación con locations. No tengo location ID, street address, postal city, state province, nada de esto. Pero departamentos, verifiquemos. Location ID sí tiene un campo que es llave foránea y aquí es la llave primaria. Entonces tendría que saltar primero de empleados a departamentos, que ya sabemos cómo hacerlo, y lo siguiente sería saltar de departamentos a locations, que ya sabemos cómo hacerlo. Entonces primero saltamos hacia la tabla con la que tenemos relación y después esa otra tabla tiene relación con otra tabla, ¿verdad? Tenemos que hacer el salto de tabla en tabla. ¿Cómo lo haríamos entonces? Bueno, vamos a traer el nombre, el apellido, que ya lo habíamos escrito, el nombre del departamento y la ciudad, ¿verdad? From HR Employees, HR Departamentos y HR.Locations, que vamos a ponerle L, ¿verdad? Ya tengo la primera junta, que sería donde empleados Department ID se iguala a departamento Department ID, ¿verdad? Tendría que agregar la segunda, que sería AND. ¿Cuál es la tabla que tenía relación con la otra? Departamento, ¿verdad? Entonces sería D. De departamentos, ¿qué columna? Location ID, esta es la llave foránea que apunta a la llave primaria en Locations.
Entonces sería de location ID igual a L.location ID, ¿verdad? Y ahí la terminamos. Si se fijan, son dos condiciones de la junta solamente. O sea, para 3 tablas tuvimos que hacer 2 condiciones de la junta. Esto se va a repetir siempre. La cantidad de juntas que tenemos que hacer en el where va a ser igual a la cantidad de tablas menos 1. Si son 3 tablas, esa misma cantidad de tablas menos 1 son 2 condiciones de la junta, que se tendrían que ser estas 2. Si fueran 4 tablas, serían 3 condiciones de la junta, a la que tenía que ser 3. Si fueran 6 tablas, tendrían que ser 5 condiciones de la junta. ¿Ok? Y vamos a correr esto. Esto lo vamos a poner en comentado, como si fueran comentarios, para que no me afecte, ¿verdad? Y vamos a correr esto. Lo corremos y miren, ahí me trajo las ciudades. Y siempre siguen siendo los 106, los 106 empleados, ¿verdad? Que este es el nombre del empleado, que trabaja en Oxford, este trabaja en San Francisco, este trabaja en Salt Lake, Múnich, Seattle y así, ¿verdad? ¿Preguntas acerca de la unión de más de 2 tablas? No le. Listo, entonces. Nos vamos a quedar ahí. Voy a parar la grabación. Bien, ya habíamos visto la semana pasada cómo unir más de una tabla, ¿verdad? Hicimos la junta de empleados, departamentos y locations. Ahora, esta junta es una junta de igualdad. Eso es lo que llamamos una junta de igualdad, que es cuando tienen los campos en común, varias tablas, ¿verdad? Y esos, dentro de los datos de esas tablas, tienen datos iguales. Entonces, donde se da la igualdad, trae el registro o trae la fila. Ahora, hay algunos queries que no son de igualdad. No sé si en la tabla, por ejemplo, en la definición que tenemos en la base de datos, tenemos estas tablas, esta que se llama Job Grades. Vamos a chequear si la tenemos. A ver. Vamos a describe HR Job Grades. No la tenemos. No tenemos esa tabla, habría que crearla. Habría que crear esa tabla. Pero bien. Déjenme ver si puedo encontrar el código para crear esa tabla.
Bien, no encuentro el código para crear esa tabla, pero básicamente con esa tabla lo que sucede es lo siguiente. Queremos hacer un query donde tenemos el salario, ¿verdad? Y en el salario lo que queremos hacer es traer los empleados cuyo salario esté dentro de un rango, ¿verdad? Este rango está especificado en la tabla Job Grades. Si se fijan, aquí está el lowest salary, que es el salario más bajo, y el highest salary, que es el salario más alto. Eso representa un rango de valores, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer una comparación para poder traer los datos del salary contra la tabla Job Grades, que tiene rango de salario alto y salario bajo, entonces no vamos a hacer un equijoin, porque un equijoin es una junta de igualdad. Aquí no se va a dar ninguna igualdad, sino que lo que vamos a traer en este caso sería donde el salary esté entre este valor más bajo y este valor más alto, como between. Entonces, como no hay en ningún lugar de esa consulta, de ese SQL, no existe ninguna junta de igualdad, a estas juntas se les llama juntas de no igualdad, ¿verdad? Es decir, o non-equijoin, ¿verdad? Porque no es una junta de igualdad. Y bien, no sé si les queda claro ahí el ejemplo. Sí, leí. Ok. Bien. Ahora, este concepto sí es un poquito más, digamos que un poquito más tedioso de entender. Lo que son los outer join. Un outer join es una junta externa, ¿sí? Entonces ya vimos ahorita de que los equijoin solamente van a traer los datos cuando exista esa igualdad, ¿verdad? En cambio, en el outer join, a veces se puede dar de que una tabla no tenga esa igualdad. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con una hoja de cálculo de Excel. Voy a pasar para acá. Digamos que tengo una tabla, aquí tengo una tabla X que tiene ciertos valores, también tiene un código, y aquí tiene un valor. Bueno, vamos a poner un código 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí los valores, A, B, C, D, E. Ok, bueno, entonces esta tabla está asociada con otra tabla de transacciones, que vamos a llamar Y, ¿verdad? Donde tenemos la referencia al código, que es la llave foránea, ¿verdad? Entonces, para referenciar este código, tenemos que, dentro de estos datos, tenemos este código. Por aquí tenemos 2, 5, 1. Tenemos 2 de nuevo, tenemos 4, tenemos 3, y tenemos 1 de nuevo, y tenemos 5, ¿sí? Entonces, todos estos datos, cuando hagamos una junta entre la tabla X y la tabla Y, entonces en esta junta lo que se va a dar es una igualdad, ¿verdad? Una igualdad, es decir, cuando el código, cuando tabla X punto code sea igual a y.code, ¿verdad? Entonces traiga los registros, ¿sí? Entonces cuando se dé esta igualdad, que internamente lo que va a hacer es que si este 1 es de esta tabla
está dentro de esta, que aquí está, ¿verdad? Aquí hay un registro. Entonces, si ese 1 es igual a este, igual, esto lo vamos a poner en el centro, a este 1, pero este es de esta tabla que la vamos a poner en rojo. Y este es de esta otra tabla que lo vamos a poner en azul. ¿Ok? Entonces, si este valor rojo es igual a este valor azul de esta tabla, si se da esta igualdad, por eso se llama equijoin o junta de igualdad, ¿verdad? Si se da esta igualdad, entonces trae el registro, trae, a ver, tengo que escribirlo acá arriba, trae el registro, ¿verdad? Trae el registro. Pero imaginémonos que la junta de igualdad no se da en todas las situaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un 0. Tenemos un valor z aquí, en el 0. Pero este 0 no está en ninguno de estos valores de la otra tabla. Entonces, cuando yo quiera decir aquí, donde 0 sea igual a ningún valor, ¿verdad? Entonces, como no hay, o sea, 0 no es igual a null, ¿verdad? Porque este caso sería null, ¿verdad? Como no se da la igualdad, no trae el registro. ¿Okay? Y eso está bien, ¿verdad? Sin embargo, puede que ustedes tengan de esos jefes yucas. ¿Se han fijado que hay de esos jefes yucas que uno les hace todo y ellos siempre quieren más? No sé si les ha tocado un jefe de ese tipo. Digamos que viene su jefe y les dice, ok, hágame un reporte que me traiga todos los datos de la tabla X, aunque no tengan compañero, que sería un dato igual, ¿verdad? Igualdad en la tabla Y. Ahí es donde entra el concepto de outer join. Que el outer join básicamente es para traer esos datos que existen en un lado, pero no existen en el otro lado de la junta que estamos haciendo, ¿verdad? Existen acá, pero en la otra tabla no existen, entonces no existe una igualdad de ese dato contra este otro, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el outer join. Bien, ¿alguien me estaba haciendo una pregunta? ¿Me iba a hacer una pregunta a alguien? ¿No? Ok, bueno, seguimos entonces. Entonces aquí tenemos que departamentos, ¿verdad? Y empleados. Entonces fíjense que en departamentos tenemos un departamento que se llama Contracting, que es el departamento con código 190. Sin embargo, ese departamento no hay ningún empleado en ese departamento todavía, ¿sí? Pero nos están pidiendo un listado de todos los departamentos, aún si no tienen empleados, ¿sí? Tenemos que presentar ese listado.
aún de los departamentos que no tengan empleados. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Lo hacemos con el operador outer join. El operador outer join es simplemente un símbolo de más entre paréntesis que se pone apuntando a la fila de la columna de la tabla, ¿verdad? Que tiene la deficiencia de datos. En este caso, ¿cuál de las dos tablas tiene deficiencia de datos? Deficiencia de datos es donde hacen falta datos, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes? Employees. Employees es la que tiene deficiencia de datos, ¿verdad? Entonces el símbolo de más lo deberíamos de poner apuntando hacia employees, ¿verdad? Bien, entonces eso lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Y aquí tenemos este ejemplo, a donde estamos trayendo esos datos. Ustedes ya vieron la junta por igualdad que funciona, ¿verdad? Ya la hemos visto. Entonces vamos a traer apellido, departamento, código de departamento y nombre del departamento de la tabla empleados y de la tabla departamentos. ¿Sí? Ya vieron que la junta la hacemos por Department ID. Entonces hagamos la junta como una junta de igualdad primeramente y verifiquemos qué datos o cuántas filas son las que nos salen. ¿Ok? Entonces, para eso voy a usar el motor de SQL. Vamos a hacer un select de empleados. Lo que vamos a traer era el apellido, ¿verdad? Estoy poniendo E de empleados porque le voy a poner ese alias a la tabla. De empleados también vamos a traer el Department ID. Y de departamentos, traer el nombre del departamento. From hr.employees, poner E, y hr.departments, y le vamos a poner D, donde, y aquí hacemos la junta de igualdad, que ya la conocemos, ¿verdad? Donde empleados.department ID, que es la columna ¿cómo se llama? A la cual hace referencia la llave primaria y la llave foránea, los datos en común que tienen ambas, se iguala a department.department ID. Si lo hacemos así nomás, solo me va a traer aquellos datos que tengan esa condición de igualdad. Si no hay una condición de igualdad, no los trae, ¿verdad? Entonces, si se fijan, me trajo, ¿cuántas filas dice ahí? ¿Cuántas filas hay? Hola, ¿están ahí todavía? 7. Hay 106 filas, ¿verdad? Pero si se fijan, vamos a hacer un select department ID from departments. Es HR, ¿verdad? Porque yo lo tengo en HR. Con hr.departments ordenado por 1, ¿verdad? Por la primera columna. Y si se fijan, tengo más departamentos que los códigos que me salen acá, ¿verdad? Si se fijan, aquí solo tengo los empleados en el departamento 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110. ¿Ok? Aquí tengo 100, 110 y después hay más departamentos. ¿Sí? Entonces,
¿qué pasa si hacemos de nuevo este query? Pero le ponemos un outer join apuntando, ¿verdad?, hacia el lado de la tabla employees, que es la que tiene la deficiencia de datos. Departamentos tienen todos los datos. La que no tiene datos es employees. Entonces ahí ponemos el más. Y miren, me trae 122 filas. Y si se fijan, solo está trayendo los datos del departamento, no los datos del empleado, porque empleados no existen en esos departamentos. Solo existen empleados hasta el departamento 110, ¿verdad? Sin embargo, me trajo los datos aún cuando no existe otra columna, otro dato con el cual hacer esa igualdad. Eso es, amigos, un outer join. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, Lick. Ok. No, Lick. Listo. Bien, No, vamos Lick. hacia otro concepto entonces, que son las autojuntas. Autojuntas. Bien, para esto vamos a darle un describe a la tabla empleados y vamos a verificar algo que yo les envié la semana pasada. Creo que les envié, a ver si lo tengo por acá, en Pictures. Sí, aquí está. El diagrama. ¿Ya que les había mandado el diagrama? ¿Qué notan Sí. de raro? ¿Qué notan de raro en el diagrama entidad-relación en la tabla employees? ¿Qué notan de raro? El manager ID, Lick. Ajá. Ajá. Cristian. Que el manager Hay una tabla se relaciona. employees ID. Hay una tabla de Manager ID. Bueno, no es tabla, es columna, ¿verdad? La tabla es employees. Pero si se fijan, casi siempre la llave primaria apunta a una llave foránea en otra tabla, ¿verdad? Casi siempre es así. Por ejemplo, Department ID es la llave foránea y aquí seguimos esta línea verde, vamos subiendo, subiendo y nos dirige hacia la llave primaria Department ID en la tabla de departamentos, ¿sí? Pero aquí Manager ID apunta a Employee ID en la misma tabla. Bien, a este tipo de relación se le llama relación recursiva, que es una llave foránea que apunta a una llave primaria en la misma tabla, no en otra, ¿verdad? A eso se le llama relación recursiva. ¿Y para qué sirve la recursividad? En este caso, para guardar los valores de un mismo dato en la misma tabla y que no haya repetición de datos, ¿sí? Se puede dar eso, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a chequear los datos de la tabla employees. Vamos a darle un describe a la tabla employees. Describe employees. Entonces, si se fijan, ahí está
employee ID, first name, manager ID. ¿Sí? Manager ID. Ahora, chequeemos qué datos son los de manager ID. Démosle un select asterisco from hr.employees. ¿Sí? Y miren, chequeemos acá arriba, a ver. Acá. Fíjense que aquí está el código 100, el empleado 100, y el manager ID está en null. Porque el empleado 100, que es Stephen King, es el dueño de la compañía, por lo tanto no tiene jefes. Lo primero que hay que preguntarnos es ¿qué representa el manager ID? El manager ID lo que representa es quién es el jefe de qué empleado. ¿Sí? Entonces eso lo hacemos simplemente duplicando el campo, ¿verdad? El dato de los empleados en manager ID. ¿Por qué? Porque los empleados, los jefes también son empleados, ¿verdad? Entonces no necesitamos duplicar la tabla, que es lo que hacen muchas veces ustedes cuando están haciendo análisis y diseño de sistemas de información, porque la persona que los está guiando no sabe este tipo de cosas y no sabe relacionar bases de datos. Entonces lo que hacen es que hacen una tabla solo de empleados y otra tabla de jefes. Y con eso están duplicando información. En este caso no es necesario hacerlo, ¿verdad? Sino que hacemos una relación recursiva desde Manager ID y tomamos los datos del empleado y los ponemos en Manager ID para saber de qué empleado es el jefe. Por ejemplo, el 101, el empleado 101, el jefe es el 100, que es el dueño de la empresa, que es Stephen King, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el empleado 104, ¿quién es el jefe del empleado 104? Es el 103. Es el 103. Se llama Alexander Hunold. Y ahí están los datos. Me imagino que debe haber más datos, pero aquí ya se me acabó el espacio y no los podemos ver, ¿verdad? Pero sí, si se fijan, este dato que está aquí en Manager es el mismo código del empleado. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, cuando trabajamos con relaciones recursivas, hay un truco para hacer los queries. Y ese truco se llama, aquí lo vamos a escribir en un notepad, a ver. Ese truco se llama autojunta. Autojunta. O self join. Que no es más que definir la misma tabla dos veces, dos alias diferentes, simulando dos tablas. ¿Ok? Eso es todo, el self join. Entonces, si miramos la presentación de nuevo, tenemos ahí empleados y le ponemos el alias workers o empleados, trabajadores, ¿verdad? En inglés, pasando al español, empleado. Y la misma tabla empleados, pero le ponemos como alias manager. Y con eso ya tenemos cómo juntar el employee ID con el manager ID en la misma tabla, ¿verdad? Ya podemos hacer una relación de igualdad entre los dos. Entonces, ¿cómo funcionaría? Bueno, vamos a traer los datos del apellido del empleado, le concatenamos un pequeño texto aquí
para que tenga más sentido lo que vamos a traer como trabaja para, ¿verdad? El empleado tal y tal trabaja para, y aquí le ponemos el jefe, ¿verdad? Y aquí está el truco en el from employees, y le ponemos worker. Y coma employees, la misma tabla, pero le ponemos como alias managers. Y aquí los unimos, donde worker.managerID se iguala a manager.employeeID. Eso me va a traer los datos de autojunta cuando la tabla tiene una relación recursiva. Bien, vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a escribirlo acá. Entonces vamos a darle un select y vamos a ponerle trabajadores en vez de en español, ¿verdad? En vez de en inglés, trabajadores name, que es el apellido del empleado, ¿verdad? Vamos a concatenar eso con espacio para que se vea mejor. Bueno, tengo que ponerle aquí trabaja para que se mire más prolijo. Trabaja para, o sea, el empleado tal y tal trabaja para, concatenamos de nuevo y aquí ponemos gerentes o jefes punto last name, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Vamos a poner jefes en mayúscula para que se note de dónde lo estamos trayendo. Jefes punto last name, ¿ok? Bien, y aquí viene el truco, ¿verdad? En el from hr.employees. Vamos a poner aquí trabajadores, ¿verdad? Como alias de la tabla. Y hr.employees, perdón, hay que escribir en mayúscula. hr.employees y lo vamos a escribir aquí jefes. ¿Ok? Y ahora hacemos la junta, ¿verdad? ¿Por qué columnas vamos a juntar? Bueno, por la llave primaria y la llave foránea. ¿Cuál es la llave primaria de trabajadores? Bueno, la llave foránea es trabajadores punto manager ID, donde manager ID de trabajadores sea igual a jefes punto employee ID. Donde sean iguales me va a traer el empleado y para quién trabaja ese empleado. Solamente con una consulta, sin necesidad de que estén ustedes inventando ahí, definiendo una tabla de empleados y una tabla de jefes cuando les toca diseñar un sistema. Bien, entonces le damos a la consulta y miren, Smith trabaja para Campbell, Bowser trabaja para Campbell, Kumar trabaja para el S, uno trabaja para Dijan, etcétera. Por ejemplo, podemos ver aquí este ejemplo. ¿Para quién trabajaba Nina Kochar y Lex Dijan trabajan para Stephen King? Dejémoslos acá. Entonces estaba Nina. A ver, vamos a hacer esto un poquito más acá. Aquí está. Kochar, ¿se acuerdan? Trabaja para King, ¿verdad? Busquemos el otro. ¿Cuál era el otro?
Bruce era, era Alex, ¿verdad? Ah, no, Lex. Lex. Dehan. Creo que como es el apellido, entonces me imagino que va a salir Dehan. El primero que nos salió fue Cochar. Dehan trabaja para Kim también, ¿verdad? Entonces tendría que salir por ahí. Está medio difícil encontrar esto. Aquí está. Dehan trabaja para Kim. Entonces, ¿se entiende eso de la autojunta? Lo que voy a hacer es copiar ese código y se lo voy a mandar por el chat. ¿Dónde está el chat? Digo una consulta. Dígame. ¿Cómo se hace el describe en el web para trabajar en SQL web? Es que lo estuve intentando y no pude hacer el describe de una tabla. ¿El describe en dónde? En la web. En la web. O sea, no, como no estoy trabajando. En la web no se puede. En la web no se puede, porque es un comando que no es de SQL, sino que es de esta herramienta SQL Plus, de esta herramienta de línea de comandos. Entonces aquí sí funciona, describe, employees, aquí sí funciona, pero allá no funciona. Allá lo que tienen que hacer es, a ver, lo que tendrían que hacer es irse a revisar cada tabla que esté en HR. Ajá. Irse aquí a Oracle y bueno, entran acá. Ustedes ya saben cómo. Entran con su usuario. Entonces, aquí donde dice esquema, Jennifer, aquí donde dice esquema. Por eso le digo, buscando Sí. HR, entonces tendría que buscarla cómo está estructurada la tabla. Exacto, entonces se va aquí donde dice esquema, busca el esquema que está trabajando, que sería HR, Human Resources, y ahí le aparecen todas las tablas. Entonces, si quiere ver de la tabla Employees, ¿verdad? Se le da clic aquí a la tabla y ahí le sale la descripción de los campos de la tabla, ¿verdad? Ahí está, Employee ID, numérico, first name, last name, ¿verdad? Etcétera. Y hasta un comentario. Le sale un poco la información un poco más mejorada incluso, ¿verdad? Que con el describe. Pero también hay manera de hacerlo, ¿verdad? Porque describe es un comando de SQL Plus, no es de SQL estándar, del lenguaje SQL. Bien, ¿alguna otra pregunta? Porque lo estoy intentando y no pude, entonces mejor quería preguntarle hoy. Sí, eso sería. ¿Alguna otra pregunta? Ahí les mandé el query por el chat. Sí, me dicen que si se apuntan en la lista, sí, apúntense en la lista, ¿verdad? Que esa lista es todos los días. Bien, la parte que sigue, me interesa
que aprendan hasta donde hemos visto ahorita. La manera de hacer los queries de esta manera. Hay otra manera, ¿verdad?, de hacer los queries, que es la sintaxis de SQL 99, que es el cross join, natural join, join normal, ¿verdad? Left join, full outer join. Es una manera de hacer lo mismo, pero en un lenguaje que se sacaron un poco más reciente, ¿verdad? Una modificación del SQL estándar para que sea usado en todas las bases de datos de manera estándar. Pero ustedes pueden hacer lo mismo con las juntas XJoin, ¿se acuerdan? Que con toda esta sintaxis, ¿verdad? Por ejemplo, un cross join, ¿qué sería un cross join? Sería un producto cartesiano. ¿Recuerdan que vimos el producto cartesiano? Entonces aquí está haciendo, Sí. por ejemplo, un select de employees, cross join, departamentos. Lo único que está haciendo aquí es lo mismo que poner from employees, departamentos, sin la condición de la junta. Si no ponen la condición de la junta, se va a generar un producto cartesiano. Entonces es otra manera de hacer un producto cartesiano. Y el natural join, que lo que va a usar es, siempre y cuando esté definida una llave primaria y una llave foránea y que el campo tenga el mismo nombre, la columna tenga el mismo nombre en ambas tablas, entonces ustedes pueden usar natural join. Por ejemplo, de departamentos a locations, natural join, entonces él inmediatamente va a ir a buscar, ¿cuál es la llave primaria? ¿Cuál es la llave foránea? Se llaman igual. Y entonces él hace toda la junta, ¿verdad? Eso es básicamente el natural join. Hace la junta siempre y cuando la columna se llame igual. Bien, lo que pasa es que hay veces que la columna no se va a llamar igual. Entonces tenemos que decirle con un join qué columna debe usar para juntar las dos tablas. En este caso, select tal y tal y tal from employees join departments. Usando ¿cuál columna? Department ID. Tampoco se le pone el where porque él ya sabe que usando esta columna, esa columna tiene la llave primaria de un lado y la llave foránea del otro lado. ¿Sí? Ahora, imagínense que hay una tabla que no tiene llave foránea y ni llave primaria en ninguno de los dos lados, o que no se llama igual en ninguna de las dos tablas, ¿verdad? Entonces aquí ustedes tienen que usar el on con el from, ¿verdad? Employees, join, departments, y cómo van a hacer la junta, que sería lo mismo que hacer el where. ¿Se acuerdan? Where department ID y de.department ID sea igual a d.department ID. Y pueden hacer varios join de varias tablas, ¿verdad? Ahora, esto es más otra manera de hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces esto se los voy a dejar, siempre les voy a subir los videos en la plataforma, pero los voy a dejar para que ustedes lo chequeen. Ustedes mismos lo chequeen. Bien, solo déjenme parar esto.